A ver, si dudas, antes de pasar a la última parte de descargar el archivo. Y le dejó así la boca toda. Sí. Y no sé por qué. Prueba este. Ah, mira, ahí sí de la parte. Ahí no, más bien. Haz yo bajo una prueba maximums igual a. En general, igual a una instalación. Ah, bueno, aquí No, al transparente. sí que ya está. Es que si no es chip es cuando recibes cosas pesadas. Entonces la otra. No sé, sí, porque si está en una versión más digna de aquí de Night Live, que usa el punto roll, él lo tenga al revés, una versión vieja que es más nueva. Pero ya está. Sí, la ves. ¿Qué más? Y no voy a poder leer el número de la vida. Francisco con nativo solar con nativo. Bueno, aquí no nada de primero que sale. Va a ver, más, y claro, preguntar algo y. Algo. Ay, la verdad, no sé. A ver, hazlo a un segundo. ¿Quién fue la lectura? Por eso. Pero sigue abajo de sí. Igual van. You have ranking number 1. Valerio no.
Entonces, por último que vamos a hacer después del descargar, vamos a poner un componente que se llama upload. Y este tiene una función que cuando se completa la subida del archivo, vamos a tener que jalar ese archivo que se suba. Entonces vamos a crear la función que se llama cargar CSV. Ahorita la vamos a implementar. Vamos a importar de NiceGuy, después del UI, uno que se llama eventos. Cuando subimos se genera un evento, que el evento ahorita lo van a ver, no recuerdo cómo se llama fight upload, algo así. Entonces nos va a servir como para definir el archivo. Entonces tenemos actualizar, generar UI, y de aquí de generar UI vamos a definir cargar CSV. Entonces cuando subamos el archivo, termine de subirse el archivo, se va a recibir aquí un archivo, obviamente, y este va a ser de tipo events. Uno que se llama file. Upload event arguments. Entonces vamos a importar o jalar la lista de computadoras. La vamos a vaciar, es decir, le vamos a asignar una lista vacía. Y vamos a leer el contenido del archivo. Cuando subimos un archivo al servidor de NiceGuy, son bytes, no está como en formato, tenemos que darle un formato. Entonces este archivo tiene el contenido, que es content. El archivo se puede decir que está como en memoria, no está físicamente guardado. Accedemos al contenido, después leemos todo el contenido. En ese punto, todo ese contenido son bytes, son como ceros y unos, por así decirlo. No está formateada para leer como cadenas. Todo lo que tenemos que hacer es decodificar esa lectura. Entonces aquí sigue el decode, que decodifica esos bytes, y le vamos a poner a qué lo va a decodificar. Le vamos a poner UTF-8. UTF-8 incluye como todo este abecedario que tiene acentos, la ñ, caracteres que usamos en el español, ¿ok? Y por último, vamos a utilizar esta función, se llama split lines. Si recuerdan, el contenido del archivo CSV está separado por saltos de línea. Entonces lo que va a hacer es retornarnos una lista con cada línea, ¿verdad? Y ese contenido que leamos, o esas listas, se las vamos a enviar al que lee el CSV, al reader, ¿no? Entonces vamos a crear el reader. De CSV. Que ya usamos, de diccionario reader.
¿Y de dónde va a obtener la información? Del contenido del archivo que subimos, el que ya está decodificado y ya está separado en líneas. Entonces, con un for vamos a leer cada fila que contiene el reader o lector. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando lo hicimos en la terminal. Si nos vamos más arriba, tenemos como esa sección, que es el que lee del CCB, que es esta parte, donde recupera. Entonces, igual nos copiamos este for con todo el contenido, que es crear la computadora, asignarle el ID, convertirlo a de string a entero y meterlo a la lista de computadoras. Todo eso lo copiamos y lo pasamos acá. Fuera del for mandamos llamar, de hecho vaciamos la tabla, punto rows, y actualizamos la tabla. Hasta ahí pueden probarlo. Entonces, si van a exportar e importar, aparece este como nuevo componente donde uno elige qué archivo va a subir. El archivo que suban, modifíquenlo antes para que tenga más computadoras. Entonces yo voy a abrir ese archivo, lo voy a modificar antes para probar que se estén cargando correctamente. Entonces aquí en Visual voy a abrir ese archivo que ya descargaron previamente. Y lo único que voy a hacer es duplicar la información. Y le voy a cambiar los IDs. Entonces la idea es que ahorita que corre el Nice Guy, agrega por default 4 computadoras, si es que no comentaron esta sección. ¿Va? Pues yo voy a subir este archivo que tiene 8 computadoras. Entonces al subirlo se debería de cargar esas 8 computadoras. Entonces por default hay esas 4, ¿no? Entonces voy a subir ese archivo modificado, el cual está en descargas, no está en la carpeta del proyecto. Es este de aquí, y aquí yo creo que lo puedo visualizar antes de subirlo. No lo he guardado, estoy modificando otro. Estoy modificando otro que no es. Descargas. Están 8 computadoras.
Cargo. Y hay que darle en la nubecita, en el icono de la nube. Ahí sube el archivo. Una vez que se subió, tengo que ir a la tabla y deberían estar las 8 computadoras. Pues puede estar en otro formato, pero el formato que tú tienes en tu programa es SSD. Entonces, si quisieras leer otra cosa, tendrías que implementar en Python lo que vas a leer. Dudas, preguntas.
Una casa. Otra casa. Entonces yo digo, va, para que no para ponerlos. Ah. Su actividad va a ser, si la semana pasada la actividad fue hacer el nice guide de su proyecto que tiene para administrar objetos de canciones, películas o lo que le hayan hecho, van a tener que agregar esta parte de poder descargar el archivo CSV o de poderle cargar el archivo CSV. El proyecto que todavía no empezamos, que les voy a platicar posteriormente, yo para hacer pruebas con ese proyecto yo voy a traer un archivo y ustedes van a tener que cargarlo de esta manera, un archivo CSV donde se van a cargar la información y ahí vamos a probar los algoritmos. ¿Ok? Entonces, la actividad de esta semana es agregar respaldar y recuperar desde la web a su proyecto que tiene. ¿Va? La siguiente semana es el examen. Se va a hacer en línea. No hay necesidad de venir. ¿Okay? Son 2 exámenes. Uno teórico, que es un Google Forms, donde ustedes responden, y otro es un proyecto. Un proyecto que lo pueden hacer individual o máximo 3 personas. Entonces, después del examen se publica el examen teórico. No es como teórico, es más bien el formulario. Se publica ese examen o ese mini proyecto con los requerimientos que tienen que hacer para el próximo viernes. ¿El próximo viernes qué es? Como para el 7 de... No es 8, sí, calendario. ¿Qué es? 7 hacen el examen y empiezan a hacer el mini proyecto. Para el 14, nos vemos aquí y aquí completan el proyecto con algo que yo les voy a decir aquí. ¿Okay? Se completa el proyecto y ya se lo reviso y aquí mismo yo les digo su calificación de ese proyecto. Es decir, en el Classroom les dejo comentarios de que cumplió todos los requerimientos o le faltó esta parte y hasta ahí queda. ¿Okay? Entonces son 2 partes del examen. La parte virtual y la parte que comienzan a crear el mini proyecto. Y la segunda parte es completarlo aquí en vivo y la revisión en vivo. Si no vienen ese día, bye bye. ¿Okay? Entonces, preocúpense de venir y entregar. Y si son equipo, pues que vengan en equipo para que trabajen en equipo y lo muestren en equipo. ¿Ok? No hay clase, por así decirlo. La clase es el examen y empezar a hacer el mini proyecto. ¿Ok? Entonces, el mini proyecto abarca hasta lo que vimos ahorita. ¿Ok? Entonces va a ser un proyecto parecido a lo que ya han hecho en las actividades, pero para hacerlo en una semana, no en un mes de lo que llevamos de clase. El proyecto se lo hacemos en equipo, la parte presencial también sería en equipo. Sí, entonces se ven aquí en equipo para terminar el proyecto. ¿Ok? Más dudas, preguntas. ¿Cómo? En el documento van a venir la rúbrica, que es lo que voy a evaluar. Tiene esto, es tanto por ciento. Tiene el otro, es tanto por ciento. Entonces, el mini proyecto que yo le subo a la siguiente semana vale 80%. El 20% restante se completa en clase. Es el segundo viernes, ya que es presencial. ¿Ok? El teórico vale 5 puntos de la calificación general y el mini proyecto vale 10. Entonces, literalmente, si nomás hacen la primera parte, son 8 puntos en su calificación final y esos 2 puntos restantes se completan aquí. Tampoco es algo que va a ser tan complicado, yo tenía que completar 2-3 horas máximo para yo revisarles individualmente cada mini proyecto, individualmente o en equipo de su proyecto.
¿ok? Y tentativamente la tercera semana, o sea, después de que ya les reviso ese mismo día, les digo los requerimientos del proyecto, ¿ok? Para que empecemos a trabajar con esta parte. ¿Va? ¿Dudas, preguntas con esto? La siguiente semana entonces no nos vemos aquí, se va a publicar el examen y empiezan en el proyecto. Igual en el Classroom les dejo los mensajes, esto que les acabo de decir, igual les recuerdo toda esta parte. ¿Va?